Bienvenidos a Observatorio. En las últimas semanas hemos escuchado voces de diferentes actores políticos, entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que han cuestionado la viabilidad y han puesto en duda el sentido práctico del nuevo sistema de justicia penal que fue aprobado en 2008. Hoy les preguntaré a nuestros invitados si en verdad el sistema penal acusatorio tiene o no tiene la culpa de lo que está pasando en materia de inseguridad, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Pati, quizá lo que vale la pena hacer para comenzar el programa es poner sobre la mesa qué es lo que está en discusión, cuáles son los puntos del debate. Bueno, mira, los puntos principales del debate surgen a raíz de una información que se proporcionó por el Consejo de la Judicatura, otra información que proporcionó el jefe de gobierno en torno a la prisión preventiva y que se mencionaba que estaban saliendo en libertad muchísimas personas que ingresaban al sistema y que esto lo que estaba generando era un problema de seguridad, es decir, están responsabilizando al sistema acusatorio de un problema de seguridad pública. Este es el fondo del debate y en realidad el sistema acusatorio no tiene la culpa de lo que ocurre con el sistema de seguridad pública, porque aquí lo que ha fallado es una política nacional y estatal de seguridad pública para que finalmente se resuelvan todos los problemas de violencia que está viviendo el país. El otro tema, en cuanto a la prisión preventiva, yo creo que les hace falta una investigación empírica, seria, con datos duros, sobre lo que está ocurriendo en todos los casos por delitos diversos en que los probables imputados enfrentan en libertad el debido proceso penal. A ver, me gusta este punto, si les parece, tengámonos unos segundos en lo de la prisión preventiva, porque tiene razón, es uno de los temas que ha salido ahí sobre la mesa, la famosa puerta giratoria, ¿no? Esta idea de que se detiene a una persona que cometió un delito. El ejemplo que de manera recurrente han puesto sobre la mesa es el de la aportación de armas, se le presenta ante un juez y lo que nos dice el jefe de gobierno, los jueces lo sueltan y entonces estos delincuentes regresan a la cárcel. A ver, Simón, detengámonos en el punto para analizarlo. Nos dice Pati, el sistema no tiene la culpa y creo que también implícitamente nos dice que tampoco está mal que esto esté sucediendo. A ver, explícanos cómo está. Sí, coincido con lo que ha comentado Pati. Adicionalmente, como parte del contexto, está la resolución de la primera sala de la Suprema Corte, donde se señala que las medidas cautelares que hayan sido dictadas en el sistema tradicional pueden ser revisadas bajo las reglas del sistema acusatorio. Una vez que se dio esta resolución, una contradicción de tesis, al día siguiente, en esa semana, se estuvo diciendo de manera alarmante, 15,000, 20,000 personas van a salir, delincuentes van a salir a las calles, ¿no? Y esto es totalmente incorrecto. Primero porque lo que la Corte estableció es únicamente un mecanismo de revisión. No significa que en automático las personas van a salir, simplemente que tienen el derecho a revisar su situación de manera individualizada. Perdón que te interrumpa, entonces podemos decir que lo que cambió es que la prisión preventiva no se da en automático, sino que para que tenga lugar la prisión preventiva, lo que tiene que hacer es previamente tiene que ser una revisión el juez. ¿Por ahí va la cosa? Básicamente, aunque se sigue dando de manera oficiosa en algunos delitos. Lo que la Corte dijo es, personas que ya tienen mucho tiempo, incluso años en prisión preventiva, pueden simplemente revisar su situación y tener una alternativa en libertad. Y adicionalmente señalar justamente en esta temática que algunas de las unidades de medidas cautelares que han estado funcionando ya en el sistema tradicional, o en el sistema acusatorio, perdón, han tenido un importante o un avance significativo. Cerca del 90% de las personas que tienen una medida alternativa en libertad han cumplido con la medida y no ha habido ningún tipo de sustracción. ¿Me puedes decir algunos ejemplos de estas medidas cautelares? Sí, por ejemplo, la prohibición de salir del país, la obligación de ir a comparecer periódicamente a la unidad o ante el juez, el depositar alguna fianza, incluso de palabra. El Código Nacional establece una medida bajo esta naturaleza. Es decir, no tendríamos que tener la prisión preventiva de manera oficiosa y para todos los delitos. Ok, a ver, Pati, entonces el sistema permite, para que nuestros televidentes y yo entendamos cómo está el asunto, permite, y está bien que así sea, que algunas personas que están siendo juzgadas por la eventual y posible comisión de un delito
en esa etapa, digamos, de su proceso estén en libertad. ¿Esa es la idea del sistema? Sí, o sea, la regla general del sistema acusatorio es que todos los probables imputados que son puestos a disposición de un juez enfrenten el proceso penal en libertad. Todos, salvo que los delitos sean muy graves. Sí, esa es la regla general. La excepción sería que la prisión preventiva oficiosa de la que hablaba Simón se pronuncie por el juez en determinados delitos que son estos delitos llamados graves que aparecen en el artículo 19 constitucional, que es el homicidio, la violación, delincuencia organizada, entre otros. Entonces, aquí yo creo que lo que está realmente fallando y que los gobernadores de estas entidades federativas que piden una contrarreforma al sistema acusatorio, lo que no han hecho es una investigación clara, sencilla, sobre lo que se ha construido en sus entidades federativas en las medidas cautelares. No tienen realmente la construcción de las instituciones que permitan darle un seguimiento, evaluar a todas las personas que obtienen la libertad por cualquier medida cautelar. Entonces, si no han construido las instituciones y tampoco han dado la capacitación suficiente, entonces no pueden quejarse de que existan fallas o desaciertos en la implementación que se está dando del sistema acusatorio. ¿Tú dirías en ese caso que en realidad no sabemos cuáles están siendo los efectos de estas medidas, de la aplicación de estas medidas cautelares? Sí, no sabemos porque no hay un sistema de seguimiento y de evaluación nacional y estatal que permita darle seguimiento a las medidas cautelares. ¿El 90% del que hablabas es de la Ciudad de México, en el que nos dices que, sí, que se ha cumplido? California, algunas otras entidades. El problema es que a nivel nacional ni siquiera existe una unidad. Recientemente, esta semana, se publicó en el Diario Oficial la creación de la unidad a nivel nacional para los delitos federales, pero no podemos tener un debate sobre la prisión preventiva cuando ni siquiera tenemos a nivel federal una unidad que le dé alternativa a las personas para llevar sus procesos en libertad. Bueno, y entonces ayúdenme a entender por qué el jefe de gobierno y los gobernadores están diciendo que el sistema no funciona, que lo que hay que hacer es revisar la ley, porque ellos le están echando, digamos, un poco la bola de vuelta al legislador, y están diciendo que lo que tenemos que hacer, si no me equivoco, es ampliar el catálogo de delitos por los cuales las personas deben de permanecer en prisión preventiva. Pati, ¿por qué? ¿Cómo explicar esta posición de los gobernadores y el jefe de gobierno? Yo creo que son posiciones políticas irresponsables que buscan más que nada intereses partidistas. Se acerca un momento importante el próximo año y pues los políticos irresponsables lo que hacen es finalmente tratar de responsabilizar de lo que ellos no hicieron al sistema acusatorio y a la ley, cuando en realidad esto no funciona porque no hemos construido instituciones, no hemos capacitado lo suficiente, no hemos hecho una inversión pública que realmente permita evaluar cómo ha avanzado el sistema acusatorio en estos 8 años que se fue implementando de manera gradual y que tiene un año a nivel nacional completamente consolidado. Bueno, no consolidado, sino trabajando al 100%. En vigor al 100%, sí, en todo el país. Exacto. Simón, tu evaluación del por qué coincides con Patricia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la racionalidad detrás de alguien? Por ejemplo, el jefe de gobierno me llama la atención porque él fue procurador. Sí. En fin, él conoce el sistema, fue uno de los impulsores del sistema, al igual que algunos de los diputados que primero impulsaron el sistema y ahora están presentando iniciativas para revertirlo. Sí, el comisionado, por ejemplo, de la Policía Federal, el comisionado nacional de seguridad, muchos gobernadores tienen esta narrativa que habría que confrontar. Me parece que es una falta de análisis y un sesgo pretender justificar la crisis de seguridad que sí existe en el país con imputando, digamos, una responsabilidad y una causalidad directamente al sistema acusatorio. Desde luego que tenemos un aumento, por ejemplo, en la tasa de homicidio que viene consolidándose desde 2015. De hecho, hemos roto el récord del mes pasado, si no me equivoco. Sí, estamos ya cerca de, si digamos la tendencia siguiera, de llegar a niveles como 2010, 2011, que fueron años muy críticos en el país, pero esto inició antes del sistema penal, digamos, a nivel nacional, en 2015, pero además decir que ese es el único factor me parece sumamente irresponsable y superficial. ¿Tú dirías que entonces también hay una suerte de racionalidad política? Sí, porque hay una crisis, hay digamos varios tópicos que tendrían que ser reformados de manera estructural. Hablamos de la reforma de las policías, hablamos de la reforma a los sistemas de procuración de justicia, a los sistemas anticorrupción, que forman parte de un andamiaje institucional que tendrían que atender a estas problemáticas. La propia política de seguridad tendría que ser cuestionada y reformulada si es que queremos tomarnos en serio pues esta crisis de seguridad. Pati, una última pregunta para este bloque y después del corte regresamos a analizar cómo están los distintos actores, quiénes han hecho y quiénes no han hecho la tarea, pero la pregunta tiene que ver con, para la población en general,
le hace sentido el discurso de los gobernantes. Es decir, la gente quiere entender qué es lo que está pasando y si le dicen que lo que hay que hacer es cambiar las leyes para regresar al sistema anterior y con eso las cosas van a mejorar, pues es probable que las personas apoyen esa postura. ¿Qué le dirías al televidente de por qué esa no es la racionalidad correcta? Bueno, yo creo que hay que hacer reflexiones un poco más profundas, sencillas, en cuanto al discurso político, que es un populismo penal puro, que están trabajando aquí, con fines políticos hacia el año que entra, y yo creo que más que nada también para eludir esa responsabilidad tan fuerte que tuvieron durante estos últimos 8 años, ya 9, con el que va implementado, para implementar adecuadamente el sistema. Yo creo que la gente debe de captar en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo con estas declaraciones que son una perversidad política realmente, y que las instituciones nos debemos de preocupar por generar una política nacional de comunicación social, porque eso ha fallado también en nuestro país. Para el sistema acusatorio no hemos tenido la capacidad de comunicar a los ciudadanos cuáles son realmente las virtudes y las bondades del sistema y cuál es la participación ciudadana que debe de existir, incluso en un sistema de evaluación nacional del sistema acusatorio. La sociedad civil debe estar presente y son pocas las organizaciones sociales que se han involucrado en el tema del sistema acusatorio, y también son pocos los medios de comunicación que le han dado la importancia y el nivel que tiene para fortalecer incluso el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece magnífico. Pues vamos a un corte y regresamos, y lo que les voy a preguntar es precisamente qué es lo que no han hecho y deberían de haber hecho o deberían de estar haciendo los diferentes actores que están involucrados en este sistema de justicia penal acusatorio. Quédese aquí con nosotros en Observatorio, que como usted ve, este tema no solo es actual, es importante, es estructural y tiene que ver con el presente y con el futuro de México. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Observatorio analizando si el sistema penal acusatorio tiene la culpa de la crisis de seguridad pública en el país, y nuestros invitados, Simón, Patricia, nos están diciendo que no es así, que desde su punto de vista no es culpa del sistema penal, sino de aquellas acciones y tareas que los diferentes actores involucrados no han llevado a cabo a lo largo de estos 9 años. Y lo que me gustaría que hagamos en este bloque es ofrecerles a los televidentes una especie de diagnóstico actor por actor. Es decir, quién se ha hecho y quién no ha hecho la tarea. Te preguntaría a ti, Simón, primero, en el marco legislativo, ¿es necesario realizar ajustes o no? ¿Podríamos seguir con el diseño normativo que tenemos? En fin, tu opinión a esto. Yo creo que el marco normativo es sólido, es bastante garante, incluso me atrevería a decir, si vamos a avanzar y a consolidar un Estado democrático, tendríamos que trabajar en reformas como la eliminación del arraigo, de la prisión preventiva oficiosa. O sea, profundizar en esa dirección, dirías tú. Sí, porque hoy día las procuradurías, las fiscalías pueden tener el mismo resultado a través de un debate, es decir, nadie está saliendo con la llamada puerta giratoria, y decir que se requiere esta medida es relevarlos de la responsabilidad de acudir, de justificar, de construir elementos de prueba, de poder convencer a un juez, y entonces trasladar todo a la legislación para que volvamos a esquemas como los que venimos saliendo del pasado, que además han demostrado históricamente que no sirven. Eso me parece bien importante, porque cuando nos dicen estamos mal, hay que regresar a como estábamos, pues la verdad es que ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor. Claro, sí. El tema de la procuración de justicia, por ejemplo, ver qué población era la que históricamente era procesada y sentenciada. Hablamos de la población más pobre en el país, de los jóvenes. Es decir, el sistema no estaba resolviendo los problemas ni de seguridad ni de justicia, y la reforma por sí misma es positiva. Necesitamos dejarla madurar y fortalecerla en todo caso antes de pensar en contrarreformas. Perfecto, entonces el marco legislativo lo podríamos conservar como está, o en todo caso reformarlo, pero para profundizar el sentido de la reforma, no para desandar lo andado, sería la postura de Simón. Te preguntaría a otro actor, antes de ir a los gobiernos, vamos al Poder Judicial. Los poderes judiciales, porque aquí hay que decirlo en plural, ¿han hecho o no han hecho la tarea los jueces? Bueno, yo creo que los poderes judiciales en las entidades federativas han avanzado, pero no lo suficiente,
porque en realidad todavía falta mucho camino que recorrer con capacitaciones especializadas para que los jueces logren desarrollar audiencias de alto nivel donde la justicia realmente sea rápida, pronta y expedita, es decir, que estas audiencias no se prolonguen durante horas y horas y horas y que finalmente a veces el ciudadano no entienda lo que ocurrió en una audiencia porque los jueces siguen todavía con prácticas cotidianas del pasado, tratando de hablar demasiado técnico sin mostrar en un lenguaje ciudadano lo que se está desarrollando en una audiencia. Ese sería un buen nivel para que realmente el Poder Judicial o los poderes judiciales de las entidades federativas funcionen y además que se aumente la capacidad institucional en el número de jueces para el desarrollo de las audiencias, porque finalmente ahorita se está colapsando el sistema en algunas entidades federativas y en el sistema penal federal. Porque no se dan abasto. Sí, porque no se dan abasto a los jueces. Pero dirías que la tendencia en general del Poder Judicial podría ser prometedora en el mediano plazo, es decir, ahí van los poderes judiciales. Creo que sí. La falla más delicada que yo encuentro y que yo creo todos vamos a coincidir son nuestras policías. Pongámosle pausa, o sea, para llegar, digamos, los dos poderes, legislativo y judicial, y antes de ir a la parte del gobierno, digamos, administrativa, quiero dos actores más. Los abogados y las abogadas del país. ¿Han hecho o no han hecho la tarea? Porque ahí también, digamos, el foro jurídico pues juega una parte importante acá. Yo creo que ese es un punto crítico, ¿no? Que durante estos 8 años pocas universidades han hecho un esfuerzo serio y exhaustivo por transformar, digamos, la metodología de enseñanza, no solo del sistema acusatorio, también, por ejemplo, la reforma de derechos humanos, que es algo inescindible. Claro, que están ahí vinculados necesariamente. Y que la práctica profesional pues tenga realmente las competencias y las habilidades necesarias que se requieren en el sistema acusatorio. Creo que pocos abogados y abogadas tienen el dominio de estas técnicas y es una asignatura pendiente, digamos, de las universidades, de las escuelas de derecho, seguir profundizando en este cambio de paradigma. No solo es pasar de lo escrito a lo oral, sino es una transformación mucho más profunda de lo que eso significa, del papel de los actores, por ejemplo, la intervención de la víctima, los servicios periciales, en fin, una serie de componentes que requerimos fortalecer en cuanto a la formación y la enseñanza de esta reforma. Perfecto. Último actor antes de ir a los gobiernos, sociedad civil. Nos decías, Patricia, la sociedad civil es un actor importantísimo que tiene que acompañar el cambio. Yo agrego un factor que debe transformarse culturalmente, que debe de entender que no todo tiene que terminar en la cárcel. En fin, hay un esfuerzo ahí. ¿Cómo está la sociedad civil frente a este tema? Yo creo que la sociedad civil está completamente desinformada porque, como se los comentaba ahorita, es necesaria una política de comunicación social para que realmente la sociedad civil o las organizaciones civiles interesadas en divulgar las virtudes del sistema, pues realmente participen. Y además que exista más apertura de los gobiernos estatales y federal para que la sociedad civil se incorpore en algunas tareas de evaluación del sistema, porque tampoco se pueden evaluar solitos, hay que generar esta otra participación de la sociedad civil. Yo creo que hay una desinformación ahorita muy grave y que debemos de inmediato tratar de resolverla. Ok, entonces tenemos hasta ahorita marco legal, se puede conservar como está. Poderes judiciales más o menos ahí la llevan. Universidades y formadores de abogados están quedando mal en este asunto y la sociedad civil está desorientada. Bueno, y en medio de la sala está el elefante que son los gobiernos. ¿Qué debieron de haber hecho y qué no están haciendo? Ya Pati mencionaba dentro de la responsabilidad gubernamental a las policías. Ayúdenme a ver esto, policías, ministerios públicos, es decir, ¿qué hay por ahí? Bueno, son varios tópicos. Creo que, digamos, el diseño de las procuradurías o de lo que tendría que ser una fiscalía está, digamos, en este debate. Estamos, digamos, en la construcción de un modelo nacional de fiscalía. Vemos que la PGR hoy en día está colapsada en términos de su diseño actual, y lo mismo acontece con muchas procuradurías en los estados. Necesitamos un cambio de fondo, pero no solo es quién ocupa ese lugar, sino con qué capacidades, con qué estructura institucional, qué fiscalías, qué servicios periciales, qué condiciones de independencia para poder, digamos, asumir investigaciones en las que haya algún componente político, por ejemplo, o frente a los actores económicos. ¿Cómo garantizamos que un fiscal tenga esa autonomía institucional y esa solidez en toda la estructura de la investigación del delito? Ese es un tema fundamental, la reingeniería de las fiscalías en el país. A ver, interesantísimo, porque acá Simón nos lleva por un sendero que creo que vale la pena advertir.
hasta el día de hoy la responsabilidad de realizar estas capacitaciones, esta profesionalización, de generar las capacidades institucionales para que las procuradurías funcionen, es responsabilidad de los gobiernos. Es decir, los gobiernos no han hecho su tarea, pero dentro de muy poco, idealmente, las fiscalías van a ser autónomas de los gobiernos. Pati, ¿en qué coyuntura estamos ahí? Yo creo que es una coyuntura muy importante, pero que no se ha cubierto completamente porque yo estoy totalmente de acuerdo con Simón, esta capacidad institucional aún no existe porque los diseños institucionales de las fiscalías o de las procuradurías realmente fueron diseños que se elaboraron así como nada más de fachada, porque en el fondo las procuradurías y las fiscalías estatales siguen funcionando con las mismas estructuras y también los mismos procesos, que eso es lo más grave. En la práctica de las investigaciones nosotros revisamos carpetas de investigación y vemos que son peor que las averiguaciones previas, es decir, no hay una capacidad institucional que genere realmente procesos rápidos, ágiles y eficientes. La eficiencia y la eficacia en las investigaciones no se da y por lo tanto se está generando otra vez un coto de impunidad impresionante que debía desaparecer con las nuevas capacidades institucionales de las procuradurías o fiscalías, del Ministerio Público, de las policías que ni siquiera tienen un sistema de organización y administración policial que les permita investigar de manera especializada cada uno de los delitos que conocen en lo cotidiano, a lo diario. Los sistemas periciales tampoco están estructurados, ni hay una reingeniería institucional que permita que funcione. Incluso hay estados que no tienen laboratorios de criminalística o ciencia forense, entonces, ¿cómo van a producir o a generar las llamadas pruebas técnicas y científicas que se requieren para el sistema acusatorio? Todo esto es responsabilidad de los gobiernos y de sus titulares, que son los gobernadores, y que a mi juicio son los que han incumplido con toda la inversión pública, los recursos federales que recibieron para desarrollar una serie de instituciones, no las desarrollaron. Hay que investigar entonces, a partir de la sociedad civil, dónde quedaron esos recursos públicos. ¿Y por qué no se llevó a buen puerto? ¿Está igual todo el país o hay algunas entidades federativas mejor que otras, Simón? No, yo creo que hay avances graduales, pero no podemos hacer, digamos, una generalización de los avances. Algunos estados tendrán mejor desarrollo en cuanto a la profesionalización de jueces y juezas, por ejemplo, en los estados donde se dio primero la reforma en Chihuahua, ese papel de la judicatura fue muy fortalecido. En otros estados donde apenas el año pasado inició, no hemos visto esa transformación, digamos, simplemente los jueces del sistema tradicional pasaron al sistema acusatorio sin una debida transición, profesionalización y un cambio de paradigma. Los servicios de defensoría pública, por ejemplo, es otro de los grandes temas. Se tiene que fortalecer las defensorías públicas y no sabemos hoy día con el nivel de consolidación cómo se ha profesionalizado, digamos, este servicio, si las y los defensores públicos están preparados. La Defensoría Federal tiene un buen nivel. Las policías, por ejemplo, en materia de ya propiamente investigación del delito, también tenemos que las fiscalías no han tenido una profesionalización en este punto. Pues muchas gracias en verdad, porque esto que nos ayudan a entender hasta este momento del programa es muy relevante. Resulta que quienes tienen la principal responsabilidad de hacer que el sistema funcione son quienes están denunciando las supuestas falencias en el diseño del sistema. Y eso, pues bueno, nos indica en dónde está la responsabilidad política y nos ayuda a entender bien en dónde estamos y nos ayuda además a contar con información para poder analizar en dónde están los verdaderos problemas del sistema de justicia penal. Esto es Observatorio semanal. Quédese con nosotros porque les voy a preguntar, después de un corte, algún caso en el que podamos ver las virtudes del sistema. Yo tengo uno en mente, se lo digo regresando después del corte. Pues ya estamos de regreso aquí en Observatorio semanal. Estamos analizando las críticas y las responsabilidades de los diferentes actores a propósito del sistema de justicia penal acusatorio. Y les decía antes del corte que a mí me gustaría traer un caso, y si me ayudan un poco a desmenuzar,
no digamos la parte sustantiva del mismo, sino cómo se mira desde el nuevo sistema, y es el caso del juicio que ya está teniendo lugar del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hemos visto hasta el momento, si no me equivoco, 2 audiencias, y hay mucho que decir de esas 2 audiencias desde el punto de vista de para qué sirve el nuevo sistema de justicia penal. Simón, si nos ayudas tú a ver qué podemos ver hoy que no hubiéramos visto antes. Bueno, una parte fundamental es la actuación de quien acusa, en este caso del Ministerio Público, de la Procuraduría, ver si realmente tienen la solvencia técnica cuando se presenta una imputación para sostener una vinculación a proceso, y vimos claroscuros, digamos, en las audiencias, ¿no? Vimos una primera audiencia, parte de la audiencia inicial, muy débil, donde los fiscales ni siquiera dominaban, digamos, la carpeta de investigación, donde no podían justificar la imputación, donde los datos no cuadraban, decía el propio juez. Me parece que esto es una virtud. No teníamos nunca lo hubiéramos visto antes, esa publicidad, esa transparencia y esa posibilidad de llevarlo al debate público, ¿no? Y hacer un escrutinio mucho más sólido y con más elementos de lo que hacen las instituciones en el país. Porque de hecho, a partir de esa primera audiencia y de estas deficiencias en el actuar de la parte acusatoria, se generó una reacción de opinión pública muy importante y, si no me equivoco, ayudó a que la segunda audiencia tuviera otras características. Patricia. Sí, totalmente de acuerdo con Simón. Yo creo que en la primera audiencia, que es la audiencia inicial, se dio este fenómeno tan importante que es realmente la materialización del principio de publicidad, que es una de las virtudes más importantes del sistema, porque finalmente genera transparencia, y también esta transparencia, pues, la rendición de cuentas, claro, de los servidores públicos que ahí estuvieron presentes en la audiencia inicial, que como lo manejaron los medios de comunicación, hubo realmente fallas graves en la formulación de imputación, cuando este acto procesal es uno de los más sencillos de la audiencia inicial. Y en la segunda parte de la audiencia, que fue propiamente la que estaba relacionada con la vinculación a proceso, donde ya se genera pues la argumentación para solicitar esa vinculación a proceso, es la más complicada y le fue un poco mejor. Lo importante que creo yo que aquí ocurrió es que la sociedad mexicana pudo visualizar claramente la actuación de los fiscales en un caso tan importante como es el del señor Duarte, por un delito o varios delitos de hechos de corrupción. Y también, digamos, ahí la actuación y la posición del abogado defensor y del propio juez, ¿no? Que también fue un actor, o sea, es un actor relevante en estas audiencias. Sí, sobre todo yo creo que la postura o la posición del juez que dirigió esta audiencia, porque finalmente, al parecer, el juez hizo observaciones muy serias a la actuación de la Fiscalía, y la defensa pues realmente estaba encantado porque había fallas de las que él iba a aprovechar para poder favorecer los intereses de su cliente. ¿Y qué tan relevantes son estas 2 audiencias para echarles? Les dije no íbamos a ver el caso, pero me parece importante porque tiene razón Pati, tiene razón Simón. Hemos podido ver lo que antes no hubiéramos visto, que es cómo se desempeñaron los actores. Lo que no todos sabemos es cuáles son las consecuencias del primer mal desempeño de la Fiscalía y después de la continuación de la audiencia unos días después. Bueno, me parece que la evaluación no es del todo satisfactoria para la Procuraduría. Creo que logran una vinculación a proceso, pero con algunas limitaciones, algunas deficiencias, también la naturaleza de los delitos. Sin embargo, ahora tienen un plazo de investigación digamos, formalizado. ¿Cuánto tiempo pasa? Me parece que fueron 4 meses, okay, me parece lo que concedió el juez, y al concluir ese periodo de investigación tienen que formular una acusación, ir a una audiencia intermedia y ahí se definirá si se va a un juicio oral. Pero en estos 4 meses la Procuraduría tiene que hacer todo lo que tiene a su alcance para comprobar, para demostrar los delitos de los que se le imputan, para construir la prueba, las pruebas necesarias, hacer una investigación sólida que además va a ser controlada judicialmente, ¿no? Es, digamos, parte de las nuevas virtudes. Una pregunta, esta investigación, bueno, pues es la parte sustantiva, es la carga de la prueba que le toca a la parte acusadora. No vamos a ver la investigación, pero vamos a poder ver esa audiencia en la que van a exponer cuáles son las pruebas que obtuvieron. Por supuesto, en la audiencia intermedia, una vez que el Ministerio Público formule su escrito de acusación, la audiencia intermedia será exclusivamente para debatir sobre los medios de prueba que se van a aceptar para que estos medios de prueba se desahoguen en la audiencia de juicio oral. Y bueno, aquí veremos si realmente hizo una investigación eficiente y eficaz
el fiscal o las fiscalías, a través de este equipo de trabajo, que deben de tener un equipo de trabajo para casos de esta relevancia nacional. Y no sobre sabemos todo, si lo tienen o no. Sí, deben de tener, no sabemos realmente porque Sí, al sí, final de cuentas ya vimos cómo operaron estas audiencias, pero bueno, en la audiencia intermedia ahí se van a depurar los medios de prueba que van a ir a audiencia de juicio, los que finalmente no se van a aceptar, porque quizás tengan esta problemática de la ilicitud probatoria, es decir, prueba ilícita, porque durante la investigación complementaria se pueden generar pruebas ilícitas y el defensor en su momento al fiscal ¿Qué le dirá... es una prueba ilícita, Pati? Bueno, las pruebas ilícitas, de acuerdo con nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, son aquellas que violan en su desahogo derechos fundamentales y también aquellas que no cumplen con los requisitos que establece el Código Nacional para su práctica. Y entonces son pruebas que no tienen valor. Que no tienen valor y que no van a pasar ese filtro de la audiencia intermedia para ser desahogadas en la audiencia de juicio. Entonces, yo creo que están en un momento crítico importante la Fiscalía como para generar todo un equipo de trabajo y desahogar los medios de prueba idóneos para acreditar cada uno de los hechos punibles que fueron parte de la vinculación a proceso. Simón, mientras la Fiscalía debería, y esperemos que esté haciendo esa investigación con ese grupo de trabajo especializado y una tarea muy, muy fuerte, digamos, de construcción de elementos probatorios, ¿qué hace el abogado defensor? Bueno, es otro actor fundamental, ¿no? Es quien se encarga, digamos, de hacer el debate y la representación, en este caso, del imputado y asistirlo en las distintas etapas, pero requiere también un componente técnico esa defensa, no puede ser cualquier tipo de defensor. Y lo hemos visto ya en otros procesos, no en este concretamente, donde los jueces del sistema oral advierten que hay defensores públicos o privados que no tienen la preparación, e incluso han llamado la atención sobre eso, señalando si las personas que están imputadas quieren mantener esa defensa o no. Eso me parece que antes no sucedía y es importante, digamos, garantizar la defensa técnica, pero incluso también lo han hecho con ministerios públicos que no conocen la carpeta de investigación y entonces los jueces han incluso dado vista a las procuradurías sobre el mal desempeño y han solicitado que se presente algún agente del Ministerio Público que sí pueda solventar una audiencia. Para el acusado, en este caso el señor Duarte, que no es de mis simpatías, pero para el acusado, ¿qué virtudes tiene que el juicio se esté desahogando de esta manera en comparación con cómo se hubiera desahogado en el sistema anterior? Bueno, yo creo que para él y para todos los probables imputados lo más importante es el principio de inocencia, que realmente todos los mexicanos y las mexicanas internalicemos este principio que es horizontal en todo el proceso penal acusatorio. Nosotros no podemos calificar de culpable a una persona mientras no se desahoguen las pruebas necesarias y un juez dicte una sentencia condenatoria en su contra. Yo creo que eso es lo que más a él le beneficia, el principio de inocencia. Aunque en su caso sí está sujeto a prisión preventiva durante este tiempo. Sí. ¿Por qué? Por la naturaleza del delito, y porque es uno de los que están en nuestra Constitución considerados de prisión preventiva oficiosa. O sea, esto demuestra que no en todos los casos quien está siendo acusado de la comisión de un delito puede pasar el juicio fuera de prisión, digamos. Sí, pero incluso si la prisión preventiva oficiosa no existiera, pudo haber llegado la Procuraduría a obtener una medida de prisión preventiva simplemente sin este carácter, digamos, de que es automático. Lo pudo haber obtenido a través del debate diciendo, bueno, hay un riesgo de sustracción, está justificado con estos elementos y entonces el juez pudo haber impuesto la prisión preventiva. Algo que me llama mucho la atención es que todo ha sucedido relativamente pronto, ¿no? Ya una vez que se fue extraditado, llega a la Ciudad de México, tenemos 2 audiencias, que es una sola audiencia, pero en 2 etapas, digamos, en muy pocos días, y ahora nos dice Simón, en 4 meses se tiene que llevar a cabo la investigación, tendremos la audiencia intermedia. Desde el punto de vista de los tiempos en el desahogo de un juicio, ¿tiene virtudes el nuevo sistema frente al sistema anterior? ¿Cómo andaríamos antes, Pati? Yo creo que sí tiene grandes virtudes en cuanto a esta justicia rápida, oportuna y expedita, porque en realidad en el sistema tradicional un caso de esta naturaleza que no vimos jamás en el sistema tradicional, todo lo que duró el sistema tradicional, yo creo que se llevarían hasta 3, 4, 5 años con una serie de recursos que se interponían y el proceso penal en sí duraba más de 4 o 5 años. Y en este sistema no puede durar más de un año. Más de un año, no, o sea. A menos que la defensa solicite por el cúmulo de pruebas y una serie de circunstancias que se ameritan para acreditar en un momento dado la inocencia de su cliente,
solicitara un año más, pero es así como algo extraordinario. O sea, Un año es la regla. A más tardar en julio de 2018 tendremos noticias de este caso. Esa es la regla general. Muy importante. Desde la perspectiva de la opinión pública, Simón, ver todo esto, ¿es bueno, es malo que se haya generado ya una serie de expectativas, de discusiones, de que si lo hizo bien el juez, en fin? No, me parece que es positivo en términos de poder construir un debate mucho más enriquecedor con elementos más objetivos de lo que es un sistema de justicia, sobre todo en los casos de alto impacto. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar el riesgo de hacer un juicio mediático paralelo, ¿no? O sea, me parece que es una línea muy delgada en que la opinión pública a través de la publicidad pueda efectivamente conocer pero los que avances. La presunción de inocencia se mantenga salvaguardada. Exacto, ¿no? Tenemos que, digamos, avanzar en esa cultura democrática y de derechos humanos, de no poner en la palestra y generar una sentencia sin juicio, ¿no? Pues muy importante también lo que nos han dicho en este bloque a partir de un caso, porque creo que es la demostración fáctica de cuáles son las virtudes del sistema cuando el sistema funciona a cabalidad. Sin embargo, no podemos omitir que, de nuevo, como lo han advertido ustedes, parece que la parte más débil es la de la fiscalía, la parte acusadora y su capacidad de investigación y su capacidad de argumentación. Así que ahí es en donde está, y volvemos a demostrarlo, el problema, y por eso les propongo que en el siguiente bloque reflexionemos a partir de una serie de iniciativas que ya existen, qué es lo que se debería de hacer para contar con ese modelo de procuración de justicia, que es lo que nos está faltando, idóneo para que el sistema funcione y para que en este país la seguridad sea una realidad de nuestra vida cotidiana. Ya volvemos, esto es Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, en nuestro último bloque de este programa en el que hemos analizado las críticas al sistema de justicia penal. Hemos identificado que los críticos, cuando se trata de los gobiernos, son en realidad los principales responsables de que el sistema no esté funcionando a plenitud. Hemos visto también en un caso concreto, en el caso de Javier Duarte y del juicio que está teniendo lugar en su causa, cómo precisamente la parte que se ha visto más débil es la parte acusadora, y por lo mismo creo que vale la pena, para cerrar el programa, hacer una revisión de los esfuerzos que se están haciendo. Además ya está con nosotros aquí Daniel en la mesa, de los esfuerzos que se están haciendo desde distintas instancias, sobre todo de la sociedad civil y de la academia, para realizar propuestas precisamente para fortalecer esta dimensión, la de la procuración de justicia, no en un nivel nada más, sino una procuración de justicia que funcione a nivel nacional, es decir, en todos los órdenes de gobierno. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay sobre la mesa, Simón? ¿Cuáles son, digamos, qué identificas como voces preocupadas y ocupadas en esta agenda? Bueno, son varias agendas, ¿no? Una es la de procuración de justicia, están estos esfuerzos que desde la academia, el CIDE, el instituto han venido construyendo, está el colectivo Fiscalía que Sirva. Hay un debate paralelo y muy relacionado que es el tema de la Ley de Seguridad Interior, no podemos desatenderlo. Y finalmente el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que son tres grandes pilares que convergen, digamos, en una reforma de gran calado de lo que tendrán que ser nuestras instituciones y que están planteando renovar, porque ya no se puede seguir con lo que tenemos. Hemos tenido un diagnóstico muy crítico en esos temas, lucha contra la corrupción, seguridad pública y procuración de justicia, y por lo tanto es necesario profundizar, digamos, en un diseño novedoso. Y que contemple, digamos, estos elementos, porque creo que es muy importante esto, es decir, está la reforma de justicia penal, que ya la hemos analizado en el programa, está toda esta pieza del Sistema Nacional Anticorrupción, que creo que es una pieza importantísima y tiene razón, debe confluir, está toda la parte de procuración de justicia, que es hacia donde hemos puesto nuestra atención al programa, y tiene razón, y hay un debate ahí sobre esto que llaman Ley de Seguridad Interior, y que de aprobarse en los términos en los que se ha aprobado, nos llevaría por otra vía, es decir, terminaría haciendo de alguna manera banales todos estos esfuerzos de contar con instituciones civiles para investigar, para prevenir, para perseguir los delitos. Pati.
Yo creo que uno de los esfuerzos más importantes que se ha venido haciendo por la sociedad civil y las organizaciones civiles, las universidades, aquí por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, y algunos colectivos como que los que mencionaba Simón, son esfuerzos que finalmente han contribuido a dar una visión muy clara de hacia dónde debemos ir en la consolidación del sistema acusatorio y en estos procesos de implementación retardados que tenemos, porque finalmente yo considero que el gobierno no hizo una planeación adecuada y que ahora está justo en el momento crítico como para generar todo un sistema de evaluación con las universidades, con los colectivos, con las organizaciones civiles, un sistema de evaluación que permita realmente encontrar dónde están esas verdaderas fallas y cómo debemos corregirlas de inmediato para no lamentarnos en unos 10, 15 años de que tenemos que hacer una contrarreforma, porque no hay manera de caminar con instituciones que están funcionando, con las mismas instituciones añejas y con prácticas institucionales del sistema tradicional. Hay una reconfiguración del sistema inquisitivo en el sistema acusatorio y tenemos que terminarla de inmediato. Tú has estado presente en algunas de las sesiones que ha organizado precisamente esta coalición entre el CID, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el INACIPE, y en la que han sido convocados distintos actores. ¿Qué has visto? ¿Quiénes van? ¿Cuáles son las voces? ¿Qué tan técnico es el debate? ¿Qué tanto saben o no saben las personas que ahí hablan? Y que son las que al final están intentando arrastrar el lápiz para generar una propuesta que ya después a ver qué hacen con ella los actores políticos institucionales. La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, que es el nombre de ese movimiento, de esa consulta, está dividido en dos, en mesas y en foros. Las mesas están compuestas por expertos, son personas que discuten y proponen sobre el modelo. Ahí se han expuesto por personas que realmente conocen el sistema porque están vinculados directamente con él, ya sea académicamente o porque su profesión está relacionada con eso. Ejercen, por ejemplo, muchos son abogados, otros no son abogados porque también hay una perspectiva nada más de que reformando las leyes se va a cambiar. Entonces, es una consulta verdaderamente plural. Y en los foros se invita también a la ciudadanía a que participe con propuestas y también exponga los problemas que ellos ven en las consultas. Y creo que están generando un conocimiento muy valioso sobre cuáles son las deficiencias que tiene el nuevo sistema, pero también proponiendo cómo solucionarlas, no nada más criticándolas. Pues yo creo que es un dato interesante porque el gran reto es lograr desde ahí pues confeccionar esta serie de iniciativas y propuestas que puedan servir para que las instituciones, que son las responsables y las que tienen la responsabilidad política y la representación política, puedan tomar las decisiones, ojalá, para mejorar lo que haya que mejorar sin retroceder en lo que hemos avanzado. Pero te preguntaría, el valor simbólico de esto, Simón, ¿qué valor simbólico le das al hecho de que sea sociedad civil organizada, que se abra a la ciudadanía en general, que sea la academia, quienes se han puesto los guantes para intentar impulsar esta agenda, como lo hicieron con el Sistema Nacional Anticorrupción y en buena medida, Pati lo sabe, con la propia reforma en materia de juicios orales? No, me parece muy positivo y me parece como un componente propio, digamos, de una sociedad democrática, el que podamos tener primero en la transformación y en el diseño de las instituciones un diagnóstico. No siempre lo tenemos, a veces simplemente cambia la nomenclatura y entonces creemos que con eso va a cambiar la institucionalidad. Hoy tenemos un diagnóstico muy plural y esa es, digamos, la otra gran virtud, ¿no? Poderlo construir con la sociedad civil, con la academia, es un esfuerzo significativo. Un poco se han dado en el país en ese sentido y me parece que eso es fundamental, digamos, para que la toma de las decisiones realmente tenga un componente técnico, una base metodológica, un estudio de fondo y que en base a eso puedan tomarse las mejores decisiones, ¿no? Creo que esa institucionalidad que se construya va a ser fundamental para las próximas décadas y el que podamos tener un diagnóstico y un diagnóstico plural es un signo positivo. Pati, tú eres penalista y eres de las que mejor conoce estos temas y te voy a llevar sin embargo a otro terreno, porque tú lo trajiste a la mesa en el primer bloque, que es el terreno de la racionalidad, la lógica, la intencionalidad política. Vivimos una etapa, tú misma decías, un año complicado el que viene en 2018, un año electoral en muchos sentidos y demás. ¿Qué tan viable ves que el resultado de un ejercicio con todas estas virtudes que subraya Simón por parte de sociedad civil, academia, actores no estatales, se traduzca
en transformaciones institucionales a pesar de los jaloneos políticos del 2018. Sí, en el momento en que ahorita se encuentra la crítica tan fuerte hacia el sistema acusatorio y la crítica irresponsable de algunos políticos, yo creo que la sociedad civil, la academia, las universidades van a ser la defensa más fuerte que va a impedir que finalmente se lleve a término una contrarreforma. Yo creo que la mejor defensa que va a tener nuestro sistema acusatorio en México y la justicia penal acusatoria es la misma sociedad, la sociedad civil organizada, la academia y la universidad, porque hasta el momento, como ustedes saben, no hemos tenido realmente defensores de este sistema acusatorio que sean visibles, excepto, ustedes lo saben, es el ministro Cosío y también ha estado presente el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Sin embargo, no es suficiente, se requiere de una fortaleza más fuerte desde adentro del gobierno, pero hasta ahorita no se ha visto y yo creo que la sociedad civil es la que va finalmente a lograr que nuestro sistema se consolide con todos estos ejercicios académicos y técnicos que se han venido desarrollando con la consulta y con otros ejercicios más que han hecho los colectivos. Sí, con estos colectivos, yo vuelvo a decirlo, la agenda del colectivo Fiscalía que Sirve es muy interesante, es muy importante, la agenda sin duda de las instituciones académicas que tiene otro talante por su propia naturaleza es muy relevante y creo que es significativo que hay una tendencia de apropiación por parte de los actores no estatales de ciertas reformas que una vez que se han impulsado hay que cuidar y otras que no han tenido lugar hay que impulsarlas. Y a mí me interesa mucho siempre la presencia de los más jóvenes para no agraviar a nadie en esta mesa, porque puede ser la visión de estas nuevas generaciones. Y te quiero preguntar a ti, Daniel, desde tu experiencia y desde lo que has visto, ¿te resulta alentador generacionalmente? ¿Crees que es posible cambiar las instituciones? ¿Crees que hay todavía, digamos, algunos caminos para el optimismo en la transformación institucional del país? ¿O crees que todo está perdido? Creo que hay caminos, pero también hay incentivos para no hacerlo. Por ejemplo, la clase política es muy ventajoso culpar a un sistema y decir, es que con esta reforma se están generando problemas y no es mi culpa. Cuando hemos visto, por ejemplo, en la consulta, que uno de los grandes problemas es que los policías no saben investigar y los agentes del Ministerio Público no saben defender su teoría del caso. Entonces, creo que los políticos sí tienen incentivos para, no nada más esta reforma, también la del Sistema Nacional Anticorrupción, atacarlo, porque sirven como chivos expiatorios. Entonces, creo que sí hay optimismo, pero con el ánimo político que predomina es poco. Es poco tu optimismo. Pero en verdad, yo lo que creo es, no sé, y les doy así la palabra, 2 minutos menos, 30 segundos a cada uno, lo que creo es que así es la construcción institucional. Hemos visto cómo nos hemos tardado en ir moviendo muchas de las instituciones, pero yo tengo la impresión de que algo que todavía, a pesar de los grandes problemas sociales y estructurales del país, pero que todavía tenemos capacidad de hacer los mexicanos es canalizar por la vía de la construcción institucional nuestras frustraciones y nuestros problemas. ¿Tú qué dirías, Simón? Yo creo que es un momento crítico y que hay que democratizar al Estado y que estamos construyendo institucionalidad, pero en una base muy frágil. Okay. Entonces, tenemos que consolidar, tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años en materia de instituciones, sobre todo aquellas que tienen un componente ciudadano, y no permitir que el discurso o la coyuntura política nos lleven por otro tipo de derroteros en los que la vigencia de los derechos humanos no es lo más relevante, ¿no? Y que se puede pasar sobre ellos en aras pues del momento y de cualquier discurso que justifique pues una posición mucho más totalitaria. No, importantísimo esto que dice Simón, y no lo puedo dejar además de contextualizar, por ejemplo, en lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en la delegación de Tláhuac en estos días, en los cuales no es la investigación, no es la prevención, no es la vía civil de procuración de justicia como se enfrentan las cosas, sino es la vía de nuevo militar y la vía, digamos, que lleva por la lógica distinta a la construcción de las instituciones. Pati, te toca cerrar el programa. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que ha acarreado el sistema penal acusatorio en México es la democratización de las instituciones de justicia penal y sobre todo la participación directa de los jóvenes universitarios que antes estaban muy apagados en el sistema tradicional y ahora hemos visto cómo en todo el país jóvenes universitarios se reúnen para generar una serie de concursos, para opinar y para participar inclusive en algunas prácticas profesionales importantes. A mí realmente me da una gran esperanza ver que nuestro sistema acusatorio va a quedar en manos de los jóvenes.
Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un programa muy rico. Creo que ha sido un programa además en un tema que es complejo, sumamente didáctico y sumamente claro. Y eso se aprecia, porque en efecto, si nosotros no nos apropiamos de este tipo de iniciativas, no generamos los contextos de exigencia para avanzar en la dirección correcta, entonces tendremos que lamentar dentro de algunos años no haber hecho la tarea que generacionalmente nos corresponde. Así que está usted invitado a ser partícipe de esta construcción institucional. Esto ha sido Observatorio semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.